la uña encarnada? Algo que parece tan facilón. Bueno, pues la uña encarnada tiene muchas causas, puede tener muchos orígenes. Principalmente o básicamente el único problema que hay es que la uña, o bien se nos queda una espícula, se nos queda un trocito de uña y se nos clava dentro de la carne, va atravesando la carne, la va rajando y puede dar lugar a infecciones, o bien que muchas veces nos damos un golpecito, entonces de ese golpe se nos queda un mal corte, se nos queda un trozo, se nos vuelve a quedar esa espícula que puede dar origen. Otra causa puede ser las uñas en forma de teja de Provenza, esas uñas que son como una teja, ¿no? Si nos vamos a los tejados antiguos, no a los modernos, sí, pues vemos que esas tejas, cuando va creciendo la uña, no encuentra salida en el canal. Al no encontrar salida en el canal, llega un momento en el que choca contra la carne de fuera, contra la carne de una forma más distal posible, ¿no? Los laterales, y tenemos los problemas de onicocriptosis, que es como técnicamente se conoce, uña encarnada, uñero, uña incarnata, lo podemos llamar de 20.000 formas. El caso es que la población nos entienda, ¿no? Que duele tela, que el problema es que duele muchísimo. Bueno, pues muchas veces el tratamiento basta simplemente con quitar la espícula, con quitar ese pequeño pico que se está clavando, ese pico que no encuentra salida, y después ponemos un tratamiento. Muchas veces no hay que tratarlo, simplemente se trata con un antiséptico, otras veces sí que necesita tratamiento antibiótico, o bien vía sistémica, o bien que provoca, o bien vía local, simplemente con una pomada. ¿Pero eso cómo se hace? Porque el problema está en el dolor que produce, ¿no? Anestesia local. Bueno, hay veces que hay que intervenir un poquito, supongo, abriendo camino y si está muy clavada, muy introducida, ¿no? Pues muchísimas veces no es necesario utilizar anestesia local, la inmensa mayoría de las veces. Vivimos en el siglo XXI, época en la que todos queremos estar sin dolor, eso es magnífico. Tenemos que ser conscientes que en caso de que sea necesario no hay ningún inconveniente, previa historia clínica, se le historia de manera adecuada al paciente y entonces, al igual que cuando nos van a dormir una muela, pues nos pinchan la anestesia y dejamos de sentir el dolor, sentimos que nos están tratando, que nos están toqueteando ahí, pero las células nociceptoras, que son esas las responsables del dolor, pues esas están dormiditas. Como están dormidas, no vamos a notar absolutamente nada de dolor. Actualmente, cuando hablamos de cirugía podológica, esta es una cirugía muy sencilla, quizás no merece la pena ni tan siquiera utilizar el término cirugía para estas prácticas. En este caso lo que estamos viendo es una matricectomía parcial, que es quitar la matriz del ladito. Entonces, ¿en qué consiste eso de la matricectomía parcial? Pues consiste en que vamos a coger, cuando cojamos la uña, sí, pues vamos a quitar todo lo que es el piquito, la matriz, que son las células a partir de las que nace la uña, las vamos a quitar, y en este caso utilizamos el fenol, utilizamos una sustancia química para quemarla. Una vez que lo quemamos, ¿ya no vuelve a crecer más? Ese trozo de la uña no vuelve a crecer. En este caso, en el caso que tenemos ahora mismo en pantalla, la uña se va a quedar un poquito más pequeña, no se pierde la lámina al completo, simplemente se va a perder el trocito que hemos quitado. Ahí estamos legrando, estamos limpiando muy bien todo lo que para que no quede ningún resto de matriz, para que no quede ninguna célula que haga que crezca. Entonces la uña va a quedar un poco más pequeña en dimensiones, pero va a quedar totalmente liberada de los canales. Es lo que podemos ver ahora mismo en la imagen. Esa uña ya, por mucho que queramos, mientras que esa persona tenga un corte adecuado de uñas, podemos garantizar con un 100% de resultados que no se va a volver a clavar nunca más en su vida. Distinto es que se someta a un traumatismo, que se someta a cualquier tipo de complicación, que eso puede venir después, problemas por el calzado, puede venir otra serie de problemas, pero que no van a dar problemas. Si volvemos a la imagen, ahora mismo lo que estamos haciendo es protegiendo la zona para que no se queme todo lo que es la piel de alrededor. Entonces, después es cuando se aplica el fenol en este tipo de intervención. Hay muchas técnicas. Siempre el profesional que lo vaya a hacer es quien tiene que ver la técnica más adecuada a cada caso. Y esto se hace con anestesia local, no duele absolutamente nada, el paciente se puede ir a casa sobre la marcha, pero después no hace falta el uso de bastón inglés, no hay que utilizar muletas, que la gente aparece en consulta, me voy a operar del pie y me voy a ir con muletas, para nada. Se pasan 2 días con el pie en alto. Claro, el tema está en lo que acabas de describir, el fenol. Porque evidentemente si se hace el trabajo en casa, si se hace en el cuarto de baño, la pareja, la persona que sea, te quita el trocito, va a volver a crecer igual. Ahora, si lo trata un profesional y ya al cortar esa parte de crecimiento se evita que por ahí la uña vuelva a crecer,
se acabó el problema definitivamente. Quiero decir, si se hace en casa, siempre vamos a tener el mismo problema una y otra vez. Correcto. Y entonces, en cambio, la labor del profesional es acabar de una vez por todas con ese problema. Efectivamente. En este caso, como bien decía, lo que hemos utilizado es fenol. Hay otras técnicas en las que no hay que utilizar ninguna sustancia y que lo único que hay que hacer es que abrimos un poquito más el dedo. Todo depende de lo cruenta, de lo invasiva y de cuánto tengamos que abrir el dedo para cada caso. Y a lo mejor no hay que utilizar ninguna sustancia química, simplemente cogemos, limpiamos muy bien y si tenemos muy claro que ha quedado todo y que no ha quedado ningún tipo de célula, pues entonces está solucionado el problema. Francisco Ariza. Doctor, ¿cómo se puede evitar que las uñas de los pies se claven en los dedos? ¿Se puede evitar? ¿Se puede prevenir que ocurra? Lo primero que tenemos que tener, sí, tenemos que tener en cuenta siempre el calzado que utilizamos. Luego, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el corte, que hay que hacerlo lo más recto posible y siempre cortándola por la parte de fuera, por el borde libre. Las uñas deben de sobresalir de 1 a 2 milímetros por fuera del borde libre. Sí que vamos a tener otros muchos casos en los que no vamos a poder evitarlo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la causa no va a ser un mal corte de uñas, sino que va a venir por la genética, bien por una exóstosis. Tengamos en cuenta que si tenemos un huesecito que nos sobresale en el pie, pues esa exóstosis lo que va a hacer es que se nos va a curvar la uña. Al curvarse la uña, lo que va a hacer es que no va a encontrar esa salida que está buscando. Y luego, otro problema que podemos tener son alteraciones de la pronación. ¿Qué es eso? Pues eso no es más que tengamos que se nos vuelque mucho la zona del medio pie. Si volcamos mucho y arrastramos el pie, ¿qué ocurre? Que estamos girando un poco el dedito. Si giramos el dedo, cuando apoyemos, no vamos a apoyar sobre la parte del pulpejo del dedo, que es en la que normalmente nos tenemos que apoyar, sobre la parte esta, sino que vamos a apoyar sobre el lado y eso va a favorecer el que se nos clave. Personas que tienen juanete, que el juanete lo que hace es que viene acompañado de que el dedito se nos gira también un poco, pues volvemos a tener otra vez el mismo problema. Como el dedo se gira y además se montan unos encima de otros y se nos meten unos debajo de otros, pues el problema que vamos a tener con esto es que vamos a favorecer también la onicocriptosis. Lo que estás diciendo, por tanto, es que hay un mecanismo previo que hay que solucionar si queremos prevenir que la uña se clave. Siempre. Ese mecanismo previo. Por supuesto, siempre. Claro. Otra pregunta. Doctor, ¿es recomendable quitarse las uñas cuando se encarna en la piel? ¿Quitar la uña al completo? No, ¿no? Quitar la uña al completo no es recomendable. Hay muchos profesionales que optan por esta opción, todo va a depender de cada caso, pero un porcentaje muy elevado de los casos, hablamos del 90 y muchos % de los casos, se pueden resolver eliminando solamente el canal o la uña que se está clavando, el trocito ese que se está clavando. Es lo que llamamos una matricectomía parcial. ¿Por qué? Porque no estamos quitando la uña totalmente. Si volvemos a coger el pie que teníamos, bueno, pues lo que sería la matriz nace desde aquí pegando a la zona del lecho, entonces en lugar de quitar todo, lo que vamos a quitar es solamente el trocito. Si se nos clavan los dos lados, pues vamos a quitar el trocito de este trocito de uña y este trocito de uña vamos a respetar lo máximo posible porque la uña además tiene su función. Si arrancamos la uña por completo, ¿qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir o que salga bien sin ningún tipo de problemas o que se nos vuelva a clavar o que además de que se nos vuelva a clavar tengamos una uña distrófica, una uña que nos sale ya mal porque si a una planta cogemos y le machacamos las raíces, que es lo que hacemos muchas veces, pues es fácil que esa planta no crezca ya bien. Claro. Lo mismo ocurre con nuestras uñas. Muy bien, Francisco, muchísimas gracias. Gracias. A vosotros. Gracias, Francisco Ariza, que nos ha dado una lección magistral, no solamente de la uña encarnada, sino también de la prevención del pie diabético, que es la causa de muchísimas amputaciones. Otro poquito de información publicitaria y volvemos en La Salud a toda costa. Y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la